Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de JP, donde por supuesto estamos mostrando a estas personas influencers en la Bahía de Tampa, donde por supuesto todo ha nacido a raíz del corazón propio, de un negocio personal, beneficiando a no solo su familia, sino también a todos los que lo rodean. Y precisamente me encuentro con la abogada Oxalis García, quien es abogada especialista en la parte civil y por supuesto abogada de familia. Oxalis, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí en este podcast y por supuesto pues darle a conocer tu historia a nuestros televidentes. Oxalis, ¿cómo llegas a Estados Unidos y cómo empiezas este negocio de abogada? Haciendo memoria a mis años pasados, desde que yo tengo uso y razón, yo siempre he querido ser abogada. Uh-huh. Y mi primer recuerdo de querer ser abogada fue cuando yo estaba en 9º grado, donde en aquel momento con mi familia estábamos viviendo en el estado de Ohio y tomé como una de las electivas de mis clases una clase de Derecho. Esa fue mi primera exposición. Sí. Desde entonces pues ya yo tenía mi decisión y me organicé y me acomodé para poder entonces tomar los estudios necesarios y eventualmente ser abogada. Ok. Oxalis es de origen puertorriqueño, ¿no? Correcto. En aquel momento estábamos viviendo en el estado de Ohio, pero era porque mi papá estaba tomando unos estudios de especialidad. Luego regresamos a la isla en Puerto Rico, donde yo terminé mis estudios de high school. Luego fui a la universidad. Y todo lo completé en la isla de Puerto Rico, incluyendo la Escuela de Derecho, que fue donde tomé mi primera reválida como abogada. O sea que es algo que, no sé, lo sentiste como que venía de ti ser abogada. Correcto. ¿Qué te llevó a pensar eso? ¿Qué sentías en aquella época? ¿Qué te llevó a estudiar la abogacía? A mí me gustaría pensar que Dios me dio esa vocación y yo le hice caso. ¿Y le hiciste caso? Correcto. Bueno. Después de ese primer paso que nos acabas de contar, ¿qué continúa en tu vida? ¿Cómo sigue este proceso? Sí, cómo no. Tomé mi primera reválida, obtuve mi reválida en Puerto Rico, abrí mi práctica en Puerto Rico, en la oficina. En ese momento pues me casé, mi esposo estaba en el ejército y en ese momento entonces lo asignaron para venir aquí a Estados Unidos, específicamente al estado de Maryland, donde estuvimos viviendo un tiempo, pero nuevamente para poder ejercer abogacía pues entonces hay que tomar reválidas. Claro. Y lo tomé como una señal, me puse a estudiar y tomé mi segunda reválida en el estado de Maryland, que la aprobé también. Luego cuando, como en el ejército no los dejan mucho tiempo en un mismo lugar, pues entonces lo transfirieron eventualmente al estado de la Florida, donde nos mudamos para Florida y tomé una tercera reválida para poder ejercer como abogada en el estado de Florida. Esto, cuando ella dice reválida, es unos exámenes que toca ir pasando en cada uno de los estados, porque cada estado ejerce leyes diferentes para poder aplicar el derecho, ¿no? Y te tienen que dar una licencia. Es como las licencias de conducir. Cada estado tiene sus propias licencias de conducir. La diferencia es que con la licencia de conducir de un estado puedes conducir en el otro, pero no lo mismo aplica para el derecho. Ok. ¿Y ya estando en Florida, te radicas directamente aquí en Tampa? No. Como todo buen puertorriqueño, comenzamos en el área de Orlando. Correcto. Y estuve allá un tiempo, estuve trabajando para diferentes oficinas de abogados, diferentes bufetes, hasta que aprobé mi reválida, mi examen para poder obtener la licencia como abogada. Y entonces me ofrecen un trabajo en un bufete legal en el área de Tampa. Y así es como entonces hago mi camino hacia el área de Tampa. O sea, ya empiezas en un bufete de abogados aquí en el área de Tampa. ¿Y cuándo tomas ese paso de independizarte, ya abrir tu propia oficina? Después del bufete trabajé con otras 2 oficinas de otros 2 abogados y cuando hubo una diferencia de opinión en cómo manejar la práctica entre la última oficina de abogados con quien yo estaba trabajando, pues entonces decido abrir mi propio bufete. Eso fue en el 2016. Correcto. Y en el 2016 fui por mi cuenta, el bufete Oxalis Law Firm. Estuve trabajando, manejando mis propios casos y hacía trabajos para otros abogados, incluyendo el abogado que ahora mismo es mi socio, aunque él ya se retiró. Pero mi socio y yo decidimos unir nuestras prácticas en el 2000
a final del 2021, pero oficialmente comienzan los bufetes unidos en el 2022. Perfecto. ¿Y ya en qué área de la Bahía de Tampa te ubicas para esa época y continúas? Para la época del 2016. Sí, cuando ya pasaste, hiciste tu sociedad y estabas ya en tu oficina con el socio. Con mi socio ya estaba en el área de Clearwater, de Pinellas County, ya era después de COVID. Antes de COVID tenía oficina en West Tampa, en el área donde está la mayoría de los latinos. Pero cuando vino COVID, que estábamos todos operando remotamente, como yo siempre he vivido en el condado de Pinellas County, pues entonces cerré mi oficina física, estuve trabajando remoto virtual hasta que unimos nuestras prácticas, entonces abrí oficina física en el área de Clearwater. One of the misconceptions that people believe is that even though they were not married, but they were together for a very long time. Tocas un punto muy importante con la clientela latina. Precisamente, ¿cómo ha sido ese manejo? ¿Tienes de los dos, anglos, latinos? ¿Están abiertos, por ejemplo, los americanos a trabajar con una abogada hispana? Lógicamente que tú sabes el idioma perfecto, pero ¿hay esa comunión con la comunidad anglo? Para mí sí. Yo no he tenido ningún problema en conectar con tantos latinos como no latinos, como americanos. Yo conozco a ambas culturas muy bien, dado a que por un tiempo de mi vida en mi adolescencia estuve viviendo en los Estados Unidos, así que para mí es fácil poder moverme entre ambas aguas, entre la cultura latina y la no latina. Eso está muy bien, una mujer muy preparada, además muy inteligente, porque mire que tuvo que pasar varias licencias en varios estados y tengo entendido que esos exámenes son bastante pesados, ¿no? Sí. ¿Toca estudiar bastante? Sí, meses. Muchos libros grandes. Antes sí, hoy día ya es un poco diferente porque estamos en la era digital, pero cuando yo los tomé todavía no. Era comiendo el libro. Correcto. Bastante, sí, porque he tenido conocimiento de varios abogados que han tratado de pasar el bar, como le dicen de cierta forma, y no ha sido fácil y algunos no lo pasan. Eso es correcto. Y tengo colegas que confrontan esa situación y entonces algunos de esos abogados que no aprueban los exámenes aquí en Estados Unidos, en otros estados, pero sí aprobaron el examen de Puerto Rico, por ejemplo, pues entonces se dedican a hacer trabajos federales, que en ese momento pues solamente necesitas una licencia de cualquier jurisdicción o territorio de los Estados Unidos. Bueno, Oxalis, hablemos de cómo te has sentido tú como persona y como abogada alrededor del negocio. Es decir, los años que le has dedicado a esto han tenido un sentimiento especial hacia tus clientes, una forma de crecer humanamente alrededor del negocio. Definitivamente sí. El yo tener mi propio negocio me da la flexibilidad de poder hacer ajustes tanto en las estrategias del caso como quizás en el cobro que le hago a los clientes. Obviamente, esto es un negocio, primero que nada. Si yo no cobro por mis servicios, mi familia no come. Claro. No podemos pagar la casa, no podemos pagar la luz, no podemos pagar el agua. De esto es que mi familia y yo vivimos. Pero sí tomo en consideración las situaciones de cada uno de los clientes. Y el yo ser mi propia jefa me da la flexibilidad de yo entonces poder fijar cuáles son los precios y qué ajustes yo puedo hacer, si alguno, para esas personas tomando en consideración su situación. Out of the United States with the minor child or into the United States. Lo digo también un poco, Oxalis, en el sentido de que tú ves un caso, X caso, donde tú lo veas que es complicado, pero dices, le voy a meter la ficha, como decimos en Colombia, y voy a trabajarlo porque me toca la fibra, algún caso. Sé que uno como profesional tiene que separar ese tipo de sentimientos, pero es esa motivación la que te pregunto para llevar adelante tus casos. Bueno, nuevamente, de caso a caso. Hay unos que son más complicados que otros, hay unos que yo reconozco que los clientes necesitan un servicio legal y no lo pueden pagar. Actualmente tengo un caso ahora mismo que la clienta es maestra, una maestra de primer grado.
que todos sabemos que los maestros aquí en los Estados Unidos no les pagan mucho. Uh-huh. Ella sí comenzó como una clienta que estaba pagando por los servicios, pero a medida que el caso progresó y la situación se complicó porque es un caso en particular que tiene aspectos internacionales y también hay aspectos de alejamiento de parte del otro padre hacia ella. O sea que en este caso en particular ella lleva 5 años sin poder ver, hablar ni compartir con sus niños. Sin ningún tipo de justificación legal ni ningún tipo de juicio que haya determinado que ella era una madre no apta para estar en la vida de sus niños. Este caso ella nos contrató en el 2023 y nuevamente comenzó pagando, se quedó sin fondos, pero nosotros reconocimos que si no continuábamos con la representación, estas injusticias de afectar los derechos constitucionales de una madre con sus hijos iba a continuar. Correcto. Y en esa situación en particular llegamos a un acuerdo con esta clienta donde los honorarios de abogado no los está pagando, pero todas las costas del caso sí. Correcto, correcto. O sea que sí, ahí es donde sale esa fibra humana también para tratar de ayudarle a las personas. Correcto. Sí. Oxalis, hablando un poco de la familia, como tú bien los decías, pues de esto es que prácticamente viven y más la ayuda de tu esposo y bueno, todo lo que ustedes planifican en su hogar. Durante los años se ha visto el crecimiento, no solo económico, sino familiar, la unión, que tú sientas que has ayudado a los tuyos alrededor a través de todo esto. En agosto, prácticamente septiembre del 2023, yo pasé por mi propia tragedia. Sí, la conozco personalmente. Donde durante el huracán Idalia la casa pues se nos quemó y fue pérdida total, nos quedamos sin nada. Y ahí fue donde yo pude ver donde todas mis labores y todas las personas que yo había tocado su vida de una manera u otra, ya sea como abogada, como amiga, como colega, como toda esta comunidad de personas a través de los años que yo llevaba aquí en el área del Tampa Bay, se unieron para venir a mi ayuda. Se te encharcan los ojos y te veo con lágrimas porque fue un momento... Fue un momento fuerte. No te metas allá adentro. No hay nada que salvar. Y no fue hasta ese momento en particular que yo no me había dado cuenta ni me había percatado de cuántas vidas yo había tocado en todos esos años, hasta ese preciso momento. Living room, part of the kitchen. Porque llegaron a ti, te ayudaron. Sí, vinieron a nuestro rescate, nos dieron donaciones de ropa, de zapatos, cosas para el hogar, tarjetas de regalos para poder ir y comprar lo que necesitáramos, a veces donaciones monetarias. Sin la ayuda que nosotros recibimos, la realidad es que yo no sé dónde estaríamos hoy día. Esa es una muestra muy importante de ese mensaje que nosotros queremos dar a través de esos podcasts. Esa unión hispana, esa unión latina donde todos podemos colaborarnos entre todos. Y ahí en ese proceso entra tu familia también. ¿Y cómo se unieron ustedes durante esa tragedia? Mi familia en cuanto a mi esposo, mis padres, mis hermanos, estuvieron ahí cuando lo necesitábamos, nos dieron un techo para nosotros poder vivir en lo que conseguíamos nuestra casa. Vinieron me acuerdo mi hermana en específico que me llamó y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le dije, una lonchera para mi niño, para poder enviarle almuerzo a la escuela. Porque mi enfoque era tratar de mantener la normalidad, especialmente para mi niño, lo más posible en lo que podíamos estabilizarnos. Claro. Lo primero que uno piensa es en los hijos, ¿no? Inmediatamente. Correcto. Eso es el afán. En esos días, precisamente durante la recuperación, ¿paró tu función como abogada? ¿O a la par de que ibas recuperando, te ibas trabajando? Paró, pero no por mucho. Yo diría que
Fueron como 2 semanas, tuve muchos colegas que me asistieron cubriendo citas con corte, tuve otros colegas que accedieron a que las cortes que teníamos citadas se cancelaran, pero me acuerdo distintivamente una audiencia que tenía programada frente al juez Moody en Plant City, que yo comparecí, el juez estaba asombrado de que yo estaba presente, porque había pasado solamente 2 semanas. ¿Y el juez sabía lo que te había pasado? Todo el mundo en la comunidad legal del condado de Hillsborough y de Pinellas, hasta algunas personas del condado de Orange, Osceola y Polk se habían enterado. Para esa época yo trabajaba en un medio de comunicación acá en Tampa, donde también pues asistimos y pusimos nuestro granito de arena ahí también en ese proceso, ¿no? Sí, gracias. También ahí recibiste algunas llamadas, algunas donaciones. Yo no estaba tan pendiente de las donaciones ni de las llamadas. Yo estaba, la realidad es que quien creó el GoFundMe, porque la mente no me daba para tanto. Quien me lo estableció fue mi hermano. Okay. Él fue quien organizó el GoFundMe, él fue el que lo creó y yo estaba enfocada en organizar las cosas, ver qué eran las necesidades básicas e inmediatas que necesitábamos, más manejar la práctica, que la práctica no se me cayera, porque la vida continúa. La vida no se para, así que uno tiene que adaptarse rápido. Ya después de este paso que pues la naturaleza nadie la puede manejar y es una situación que uno no está pues preparado para esto. ¿Cómo siguió tu vida? ¿Cómo se recuperó? ¿Cómo pasaste a continuar con tu trabajo? Un paso a la vez. Es lo mejor que puedo decir, un paso a la vez. Seguía viniendo a trabajar. Gracias a las donaciones que recibimos, pues tenía vestimenta profesional, que podía ir a mis cortes, que podía venir aquí a la oficina. Porque todo se quemó. Todo, absolutamente todo. Lo único que teníamos eran los pocos artículos con los cuales evacuamos, porque no nos habíamos quedado en la casa. En mi situación en particular, yo tenía vestimenta para 5 días, pero no era vestimenta profesional. Sí, era vestimenta casual. Tenía, creo que, un par de zapatos, una chancla. Okay. Hispana al fin, hay que tener chancla. Sí, exacto. Mi esposo tenía ropa para 2 días, mi niño tenía ropa para 5 días, pero no tenía ropa interior, porque es lo que no echó, así que, pues, poco a poco. O sí, paso a paso se fueron recuperando. Correcto. Ya consiguieron otro sitio donde vivir, se acomodaron. Sí, todo. Ya al presente, al día de hoy, pues ya tenemos una residencia, tenemos hace poco empecé a comprarme ropa nuevamente, hasta recientemente todavía estuve usando la ropa de donación. Y el proceso de recuperación es como tú dices, paso a paso y tampoco es que la plata sobra, ¿no? Toca ir construyendo de nuevo todo. Sí, y nosotros necesitábamos todo, sofá, televisor, alfombra, corta uña, necesitábamos todo, porque todo se perdió. Todo se incendió. Finalmente, ¿cuál fue el reporte de los bomberos? ¿Qué fue lo que sucedió? Causa indeterminada. No pudieron determinar cuál fue el inicio del fuego, ni el origen. Simplemente lo que están 100% seguros es que hubo un fuego. O sea, que se inundó y en algún momento algo, cortocircuito, alguna cosa sucedió y ahí... Correcto. No saben si fue a causa de la inundación o alguna otra cosa, o un rayo de la tormenta. No saben cuál fue el origen. Ok, perfecto, Oxalis. ¿Esto te lleva a una reflexión específica, algún mensaje que tú le quieras dar a la comunidad hispana ante una situación como la que tú viviste? Porque eres una profesional a carta cabal, donde uno construye su vida alrededor de todo esto, pero un momento de que uno siente que se resquebraja, pero vuelve y sale. ¿Qué quisieras decirle a la gente? 2 cosas. Uno, cuando uno hace las cosas, uno las debe hacer de buena voluntad porque nace del corazón, no porque uno está esperando algo a cambio. Y segundo, cuando ocurra algún tipo de tragedia, sea lo que me sucedió a mí o sea un accidente de auto, cualquier otra cosa, documentación. Fotos, texto, diario,
que documenten lo ocurrido para poder tener esa documentación en caso de que sea necesario para cualquier tipo de reclamación futura. Ok, ahí es donde entra el juego con los seguros y todo esto para poder que le crean a uno. Correcto. Y den lo que tienen que dar, o por lo menos algo cercano. Correcto. Porque es una lucha bastante grande con los seguros, ¿no? Lo es. En mi caso, gracias a Dios, no tuve ese problema, pero yo rápido dije que era abogada y dije, ok, vamos a ver cómo vamos a manejar esto, qué es lo que tú necesitas. Yo tengo fotos, tengo videos, los reporté inmediatamente. Yo también tengo una agente de seguro que es excelente y ella fue mi segunda llamada. Perfecto. Mi primera llamada fue a mi familia para contarles de la tragedia. La segunda llamada fue a mi agente de seguro que me dio buena orientación de los próximos pasos a seguir, porque yo soy abogada de litigación civil, pero no de daños y perjuicios y no de accidentes. Así que eso era un área nueva para mí. Qué bonito ver cómo una persona, a pesar de una tragedia de estas, se recupera, sale adelante y da un mensaje tan especial como el que está dando Oxalis, que nos conocimos hace ya 9, 10 años atrás en una emisora de radio, ¿no? Correcto. Ahí empezamos a conocernos, sí. Donde estabas ahí también dando a conocer tu trabajo, ¿no? Sí, con Javier Torres y Michelle Burton. Que sigue la amistad con ellos. Sigue la amistad con ellos. Perfecto. Actualmente estás promocionándote, vi algo por ahí. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito de esto. De TLC. The laws of the state of Florida presumes there's a presumption that Gino is the father of the child because the child technically is born within the marriage she has to Gino. That's great. Fantastic. He tenido la oportunidad de representar a una de las personas que está en el programa de televisión 90 Day Fiancé. Y en aquel momento pues se hizo la consulta legal y ya el día de hoy pues entonces estamos manejando su caso de divorcio. El capítulo ya salió. ¿Ya salió? El pasado 12 de octubre estuvo en el programa de televisión de TLC. Ok. Oxalis, bueno, esta es la idea de este podcast, resaltar nuestros valores como hispanos, mostrar cómo personas salen adelante a través de sus trabajos. Y precisamente ese sería como el cierre de esta entrevista. Si alguien está llegando al país en estos momentos, que es abogado, que estudió derecho, que tiene alguna especialización y en estos momentos está haciendo otra labor, pero desea ejercer su profesión, ¿qué mensaje le darías a ellos? ¿Qué consejo? Que no se den por vencido, que averigüen qué son los requisitos que tienen que cumplir para entonces poder ejercer la profesión. Si, por ejemplo, si es una persona que quizás venga de Venezuela y es abogado en Venezuela y quiere hacerse abogado aquí en los Estados Unidos, pues que vayan quizás a la escuela de Derecho y van a tener que volver a tomar los cursos y luego coger la examinación adecuada para obtener su licencia. Pero nada en esta vida es fácil, porque todo tiene sus contratiempos. Y siempre disciplina y constancia, ¿no? Pero todo lo que uno quiere lograr, si uno se lo propone, uno lo logra. Bueno, pues a ustedes ahí ya la ven, Oxalis García, una gran mujer, una gran abogada, por supuesto resiliente, que acompaña a la comunidad hispana y a la comunidad anglo y que desde luego pues está aquí en este podcast de JP contando su historia y dando ese aporte a la comunidad para que todos sigamos adelante. Oxalis, yo te agradezco mucho tu tiempo, que me hayas aceptado esta cita y por supuesto pues estaremos pendientes de todo lo que necesites para que sigamos trabajando unidos y que tu negocio siga adelante con las mayores bendiciones. Perfecto, gracias. Bueno, Oxalis, gracias. Chao. Chao.